Buenos días con todas y todos los participantes. Bienvenidos a la cuarta sesión del ciclo de webinars. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Programa Nacional FONCODES y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura les dan la más cordial bienvenida al cuarto webinar del ciclo internacional de webinars sobre enfoques, estrategias y experiencias en desarrollo territorial y la agricultura familiar. Recordamos que el primer seminario web se llevó a cabo el viernes 29 de enero y se abordó el tema desarrollo territorial rural y la agricultura familiar en América Latina. El segundo tuvo lugar el viernes 12 de febrero, en el que se analizaron las experiencias del desarrollo territorial en los países de Centroamérica como Panamá, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y otros. El tercer seminario web se realizó el viernes 26 de febrero con la exposición de la experiencia del proyecto Jacuwiñay, un servicio de extensión rural participativa dirigido a la agricultura familiar y de subsistencia. El tema de hoy es modelos de extensión agraria rural, los casos de Chile, México, Colombia y Estados Unidos. Esta actividad tiene como objetivo conocer los modelos de extensión y cómo estos han sido aplicados en el continente. Para este evento se ha contemplado la participación del señor Fernando Manso Ramos, miembro del Sistema Nacional de Investigación de México y la Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural, RELACER. Antes de continuar con la actividad, nuevamente les damos la bienvenida para tener en consideración las siguientes recomendaciones. Registrar su asistencia a través del formulario que se ha compartido en el chat y en la transmisión del Face. Al asistir a los 5 webinarios, se les emitirá una constancia de participación por todo el ciclo. Puede formular sus preguntas a través del chat o del panel de preguntas-respuestas vía Zoom. También puede hacerlo como comentarios en el Facebook durante la transmisión. Estamos compartiendo en el chat un link para que puedan responder a la siguiente pregunta. ¿Qué tema le gustaría conocer de los modelos de extensión de otros países? Bueno, ingresen al www.menti.com y coloquen el código 41 78 15 67. Código 41 78 15 67. Que en breve mostraremos los resultados. Posterior a la diserción de nuestro invitado, los panelistas Fernando Barrera, especialista en desarrollo rural de la representación del IICA en Chile, y William Arteaga, docente de la Universidad de San, realizarán sus breves comentarios. Por último, habrá un espacio de 15 minutos para resolver las preguntas que se realizaron durante la presentación. Antes de dar inicio a la presentación, les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través de la herramienta chat del Zoom. Las interrogantes serán respondidas al final de la ponencia. A continuación, iniciamos la presentación del señor Fernando Manso Ramos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y la Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural, RELACER. Nuestro ponente estudió educación de adultos y extensión rural en la North Carolina State University, Estados Unidos. Es profesor investigador en el programa de estudios de desarrollo rural del Colegio de Postgraduados, donde realiza actividades de enseñanza, investigación y vinculación en extensión rural. Actualmente trabaja en el estudio del procesos de institucionalización de los programas de extensión en diferentes tipos de organizaciones y sectores. Antes de dar inicio a la presentación, mostramos los resultados de la pregunta planteada. ¿Qué tema le gustaría conocer de los modelos de extensión de otros países? Allí tenemos las respuestas, ustedes pueden ver en la pantalla. Estrategias.
Agricultura familiar, modelo de extensión. Continuamos, rol del Estado, los saberes locales, innovación, articulación. Muy bien, ahí tenemos diversos temas que nos gustaría conocer. Muy bien, damos inicio a la exposición del señor Fernando Manso Ramos desde México. Adelante, le escuchamos. Tiene 60 minutos. Mucho gusto. Buenos días. Agradezco la invitación del Ministerio y de ONCODES a compartir con ustedes esta información sobre los modelos de extensión. Antes de iniciar, me gustaría comentarles que hablar de los modelos de extensión en los diferentes países es un tema muy complejo porque los modelos generalmente son diversos, están ajustados a las condiciones particulares de cada país e incluso a veces de cada agricultura. Entonces, eso hace que sea un poco difícil poder en una sola presentación presentar toda la información, la diversidad, las maneras que se hacen, detalles que son muy importantes. Pero espero poderles ofrecer la información que les permite entender de manera general cómo funciona un programa de extensión, un modelo de extensión en los diferentes países y quizá algunas diferencias que son importantes a considerar. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar con la presentación. Vamos a empezar con los modelos de Colombia y Chile. Vamos a ir en ese orden. Y voy a tratar de hablar un poco, de comentarles un poco del el modelo de extensión del proyecto que ustedes están llevando a cabo, con la ayuda de ustedes, obviamente, que tienen más información. ¿Sí? Entonces, una de las preguntas importantes es ¿qué es un modelo? ¿Cómo se entiende un modelo? Y de manera sencilla podríamos decir que un modelo presenta los actores que están involucrados, los vínculos que tienen esos actores, las relaciones que tienen y la manera en que interactúan y el resultado de esas interacciones. El enfoque que se tiene, el propósito que se tiene, las estrategias que algunos de ustedes comentan, los métodos particulares que se trabajan. Entonces trata de describir todos esos elementos de tal manera que uno pueda entender la naturaleza dinámica, resultados del modelo. Y algo muy importante es que el modelo está basado o está sustentado en los elementos de políticas de desarrollo, de experiencias que las instituciones tienen, del apoyo económico que se tiene y de la situación de desarrollo de la población que se quiere trabajar, ¿no? Entonces, todos esos elementos son importantes para poder entender de qué estamos hablando en cuanto a un modelo de extensión. Para el caso de Colombia, uno de los elementos más importantes es que se ha ajustado, se ha renovado el modelo colombiano a partir del 2017 a través de una ley que define cómo funciona la extensión, cómo funcionan los diferentes actores que entran en la noción de la extensión. Y la ley define el Sistema Nacional de Asistencia Técnica y algo importante es que define un SNIA, un Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria que integra las actividades de investigación, educación y extensión y también tiene elementos que dan financiamiento, no solo estructuras, sino dan el financiamiento de estos. Entonces hay una entidad que se encarga de que todas estas subactividades se lleven a cabo de una manera organizada que fomenten el desarrollo del país. En muchos países sucede eso, en otros no sucede eso. Pero el modelo colombiano es un modelo colombiano, es un modelo de extensión nuevo que se está planteando. Y entonces hay financiamiento para estas diferentes actividades y la idea es que SNIA pueda coordinar la investigación, la educación y la extensión.
en los países. Y por investigaciones, lo que se genera de información, la educación en términos agrícolas, agropecuarios, rurales, que se da en las diferentes instancias como universidades, y también la extensión. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo plantea esta ley que funcione la extensión en Colombia? Parte de los planes municipales que se deben de hacer cada 4 años. Entonces, en cada municipio se debe de diseñar un plan de desarrollo en donde se contemplen las actividades agropecuarias rurales y derive entonces ese plan en un plan departamental de extensión agropecuaria. Entonces hay una conexión entre lo que se quiere hacer como desarrollo del lugar y la actividad que se plantea es responsabilidad de la extensión en términos de este plan de desarrollo. La asamblea del municipio autoriza el plan, busca dinero, establece una convocatoria para que participen lo que ellos le llaman los EPSEAS, que son empresas proveedoras de servicios de extensión agropecuaria. Y la idea es que puedan hacer ese trabajo que está definido en el plan. Entonces hay una convocatoria, estas entidades participan y se da financiamiento para poder llevar a cabo estos planes departamentales. Sí, entonces parte de lo local con esta estructura administrativa, y un actor muy importante es el SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que forma parte del Ministerio del Trabajo. ¿Sí? Entonces hay el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Trabajo, el SNIA, y integran todas estas entidades. La responsabilidad del servicio de aprendizaje es capacitar a los extensionistas en los temas que sean necesarios, agropecuarios, de producción, de organización. Entonces, todos estos extensionistas van a ser capacitados y certificados por esta instancia, por el Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA. ¿Sí? Entonces, una empresa prestadora de servicios es una empresa que reúne ciertos requisitos, que entonces es autorizada y habilitada para dar ese servicio. Es un conjunto de profesionistas que lo llevan a cabo. Es un conjunto multidisciplinario donde hay tecnólogos, donde hay extensionistas, y la idea es que ellos puedan ofrecer ese servicio de extensión de una manera eficiente. Y si está ajustado al plan de desarrollo, pues entonces satisface las necesidades y la demanda que existe a nivel local. ¿Sí? Los extensionistas que participan ahí son certificados en sus competencias laborales y las competencias son específicas, ¿sí? Por ese famoso SENA del Ministerio del Trabajo. Algo importante que pasa en Colombia, entonces, que este modelo se utiliza mucho o se aprovecha mucho por las organizaciones gremiales, organizaciones de productores de caña, de café, de panela, o algunos otros productos más, que aprovechan esto para hacerse de servicios de extensión adecuados a sus organizaciones y a los socios que participan en estas cooperativas, ¿sí? Entonces, también hay extensionistas que trabajan para estas organizaciones gremiales. Y algo importante también es Agrosavia, que es el INIA en Colombia, que en coordinación con el SENA hace sus trabajos, también tiene sus actividades propias como una entidad que genera tecnología. Y entonces, por ejemplo, hay un trabajo interesante que están llevando a cabo del Plan Nacional de Semilla, en donde plantean que productores puedan volver como negocio, hacer como negocio la producción de semillas, ¿sí? Adecuadas, de calidad, que Agrosavia ha generado, y entonces el SENA capacita a los productores para que puedan desarrollar un negocio produciendo semillas y vendiéndolas localmente, ¿sí? Otra característica interesante del modelo de extensión colombiano es lo que ellos le llaman el INCATA, que es una comunidad, que es una especie de Facebook, una página de internet que vincula a los asistentes técnicos y a extensionistas agropecuarios entre sí. Entonces ahí las personas escriben una pregunta sobre una enfermedad, los síntomas, el daño de una plaga y qué se puede hacer al respecto, y los mismos extensionistas se contestan. A veces, como se puede ver, también hay profesores, investigadores participando, y entonces se forma un diálogo, una discusión ahí desde diferentes perspectivas para poder resolver eso. También hay conferencias, también hay documentos que se plantean, eventos de capacitación, eventos de extensión de la información
que permiten que se fortalezcan las capacidades de todo este personal técnico que está en campo. No se requiere que uno vaya a algún lugar, sino desde su comunidad, desde su sitio, se puede llevar a cabo esta actividad de vinculación y de fortalecimiento de capacidades. Y algo importante que es que también permite un diagnóstico de necesidades, que puede articular esta capacidad de poder producir cursos adecuados, acciones que fortalezcan. Entonces lo que vemos, y eso es algo muy importante, es que el sistema de extensión en Colombia está desarrollado a partir de lo que eran antes. La ley no define algo nuevo, sustancial, sino es la continuidad, el desarrollo, el fortalecimiento de algo, obviamente resultado del plan de paz, de todas estas negociaciones que permitían estructurar unos lineamientos de desarrollo, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, antes se hablaba de asistencia técnica y ahora se habla de asistencia enfocada al ser humano y a las capacidades. Amplía todo el trabajo, la misión de extensión. Y también hay algunas cuestiones que son importantes de cómo quiere articular la investigación que hacen los investigadores y la tecnología con la necesidad que se tiene de dar respuestas a lo que se plantean en los planes de desarrollo. Quiere financiar y quiere evaluar estos aspectos de vinculación entre la investigación y la extensión y el desarrollo, y a veces no queda claro cómo hacerlo. Obviamente es una ley nueva, entonces hay muchos elementos que se tienen que ajustar ya en campo para poder plantear un sistema que funcione de manera adecuada. Algo importante es que trabaja bajo la idea de la terciarización, o sea, hay terceros que están llevando a cabo la extensión. Hay personas que son contratadas, estas empresas que son contratadas, que llevan a cabo la extensión y que son entidades privadas, no son entidades públicas, sino son privados que viven de hacer ese trabajo y que entonces se ven involucrados a partir de los planes de desarrollo, del plan de extensión departamental y del financiamiento. Entonces, la terciarización es algo importante porque implica la entrada de un nuevo actor diferente. Y algo muy importante es cómo quieren construir la demanda, ¿sí? Que de lo local surja la demanda, las necesidades que van a ser satisfechas por otros actores que no están en las comunidades, en las localidades, y trata de articular eso. Es un elemento interesante, ¿sí? Algo importante es que, como decíamos, viene de antes, entonces Agrosavia, que antes se llamaba de otra manera, que antes venía del SNIA, del SNIA, etcétera, son entidades fuertes que saben hacer muy bien su trabajo y entonces están moviéndose bajo estas nuevas reglas que plantea, ¿sí? Algo también muy interesante es esta idea del INCAT. Entonces, lo que vemos en el modelo de extensión son la terciarización, la atención particular, no masiva de las personas, sino particular a grupos organizados de productores en pos de un proyecto. Y entonces hay la articulación de diferentes componentes de financiamiento, de equipamiento, para poder atender esas necesidades que se ven. No es una atención masiva, sino es una atención muy particular. Entonces, esas son las características. En cuanto al modelo chileno, no me voy a extender mucho porque aquí tenemos un experto. Fernando Barrera es responsable de muchos elementos que permitieron diseñar y llevar a cabo y ajustar muchísimo el modelo de extensión de Chile. Solo voy a señalar algunos elementos que me parecen muy, muy importantes. El modelo de extensión está ubicado en el Ministerio de Agricultura, en el INDAP, que es el encargado de hacer la extensión, y tiene programas de asistencia técnica en todo el país. Y algo muy importante es que trabaja bajo la demanda de los agricultores. El modelo de extensión plantea que inicia todo cuando los agricultores articulan una demanda, solicitan una demanda, requieren de esto. También es un modelo terciarizado. Hay empresas, hay profesionistas que no trabajan para el Ministerio de Agricultura, que no son funcionarios públicos, que dan estos servicios a partir de elementos que se les plantean, ¿sí?
¿Por qué terceros y cuáles son los elementos que se plantean? Porque se busca la calidad de los indicadores. Algo muy importante del modelo chileno es que trata de entender, trata de ubicar qué es calidad y bajo qué indicadores se puede medir la calidad del servicio de extensión. Y algo también muy importante es que existe una unidad de apoyo que le ayuda a fortalecer las capacidades del grupo de extensión para que se dé un servicio de calidad, un servicio mejor, para que la tecnología sea la más apropiada a las condiciones que se están trabajando. Y entonces, la idea es que esa se puede fortalecer a partir de esta unidad, ¿sí? De una manera esquemática se representa así, en donde tienes el INDAP, que a partir del trabajo con los productores identifica demandas y después la articula con los consultores del servicio de asistencia técnica, los extensionistas, y con esta entidad de experto que le va a dar el apoyo y va a fortalecer las capacidades. Con esas capacidades fortalecidas en comercialización, aspectos técnicos de línea de frío, de organización para la producción, los consultores, los extensionistas pueden atender entonces a los productores y darles un mejor servicio de extensión. Ese es un modelo muy interesante porque implica que no solo hay que contratar buenos extensionistas competentes, personas que tengan las capacidades que buscamos, pero también quizás es necesario apoyarlos con aspectos muy específicos y muy particulares que van a necesitar en un momento específico, ¿sí? Entonces, esa especificidad puede resolverse a partir de ese soporte experto. Entonces, lo que vemos en el modelo de extensión es que este servicio de extensión, que es normalmente lo que estamos viendo, hay un extensionista que trabaja con productores y les fortalece sus capacidades, es apoyado por expertos. Y entonces el servicio de extensión se ve así. Y detrás de eso está el INDAP, organizando cuáles pueden ser las demandas, cómo articular las demandas, organizarlas, cómo ofrecer estos servicios a través de consultores contratados por un servicio terciarizado y cómo organizar el apoyo para que estos consultores tengan las habilidades, las capacidades, la tecnología que necesitan para poder apoyar de manera adecuada a estos productores. Entonces, ese es un elemento muy, muy, muy importante. Vamos a verlo como en muchos lugares existe esa noción de se necesita el apoyo y la coordinación. Ese es el papel, por ejemplo, que tiene el Ministerio del Trabajo en Colombia cuando quiere fortalecer las capacidades. Solo que esa entidad está en el Ministerio del Trabajo, es otro ministerio, y quizá es más complicado el poder organizarse, coordinarse. ¿Qué cosas son también interesantes del modelo de extensión colombiano, chileno? El establecer estos contratos que definen muy bien la relación entre un programa público que quiere el desarrollo y entidades privadas que lo que quieren es el desarrollo, obviamente, pero también viven de ese trabajo. Entonces, ¿cómo puede alguien vivir bien? Haciendo trabajo público a través de contratos, que entonces definan estos indicadores de gestión y resultados para que la entidad privada logre lo que quiere y la entidad pública también logre lo que quiere. Algo muy importante también es cómo evaluar los servicios de calidad, los servicios prestados, y entonces la noción de calidad es un elemento muy importante. De cómo saber que estamos dando un buen servicio, ¿sí? Porque de alguna manera, directa o indirectamente, el cliente, el productor, paga por el servicio. Y entonces esta noción es muy importante. El productor paga por un servicio o compra un servicio. Y cómo entonces esta noción de calidad nos ayuda a entender eso. Otro elemento importante en este modelo son la atención que se hace. En cuanto a las estrategias, se trabaja con personas. Pero algo muy importante es que no queremos fortalecer la capacidad de la persona, sino queremos fortalecer la actividad productiva, la producción de frutillas, de cierto tipo de alimentos. Entonces, el enfoque es hacia la actividad productiva y el trabajo es con la persona. Pero también hay
acciones que se hacen a nivel regional. Hay regiones que tienen una vocación de producción, que tienen una competitividad y que se quiere atender. Entonces, ¿cómo se da esta idea de atender una región? Atender la actividad productiva, atender a un productor, a una persona, a una familia, ¿sí? Algo que tiene el sistema chileno de extensión es que es capaz de trabajar con diferentes tipos de cultivos, de productores, de actividades productivas, cuestiones de exportación muy sofisticadas como es la producción de frutillas, con productos típicos, con alimentos locales, atendiendo mercados campesinos, necesidades específicas que en ciertas regiones se tienen. Entonces puede atender diferentes tipos de públicos objetivo. Entonces eso hace que veamos al sistema de extensión, a este modelo, como un modelo que atiende fundamentalmente personas, que atiende actividades muy concretas y específicas, generalmente por proyectos productivos con contratos que determinan relaciones, resultados que se buscan y que tiene un fuerte componente de apoyo para que el servicio de extensión se dé de calidad. Esos son elementos muy interesantes del modelo chileno. Y en cuanto al modelo de Estados Unidos, es un modelo muy sofisticado, de la misma manera que muchos modelos en México, en países como México, Chile, Colombia, Costa Rica, tiene una larga tradición. Sin embargo, la tradición de Estados Unidos viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay información que habla que desde 1800 hay revistas dedicadas a la actividad agropecuaria, orientadas a que los agricultores tengan la información que necesitan. Hay asociaciones de productores que tratan de mejorar la actividad. Y ese sistema de extensión, a través de los años, en 1860, 1890, 1914, se va transformando, adecuándose a las necesidades del país, tratando de articular esta noción de cómo podemos hacer que colaboren los gobiernos federales, estatales y locales, que en este caso se llaman condados, municipalidades, para crear instituciones que permitan ofrecer este servicio de extensión de la manera más adecuada. Es un país enorme, con diferencias muy importantes. Entonces, ¿cómo podemos crear instituciones que trabajen con los agricultores dadas las diferencias que cada región tiene? Entonces, vemos un desarrollo a través del tiempo que va creando este sistema, ¿sí? Entonces, algo que es importante es cómo se empieza a trabajar la noción de qué debería de hacer el servicio de extensión, ¿no? Usar la investigación, ofrecer educación en agricultura, y la educación es una educación no formal. O sea, no es una universidad, sino es otro tipo de educación la que se hace con cursos de capacitación, con recorridos, con demostraciones. Pero entonces se quiere ofrecer tecnología de vanguardia, lo mejor que exista, y a través de un modelo educativo para fortalecer la capacidad que tiene un productor de poder atender los problemas que enfrenta. El modelo originalmente está planteado para que en cada condado, generalmente hay 100 condados en cada estado, de los 50 que tiene el país, tenga un equipo de extensión. Ahí pueden ustedes hacer la cuenta de cuántos miles de individuos y de oficinas estamos hablando. Actualmente hay servicios de extensión en más o menos como 3,000 condados y hay centros regionales que atienden necesidades muy particulares. Se ha reducido un poco, no tan importante, pero sí hay una reducción importante de la atención. Como decíamos, hay una gran capacidad que tiene el servicio de extensión en Estados Unidos a través de su modelo de poder adecuarse. Por ejemplo, en el inicio del país, cómo era después de la guerra de independencia y el gran crecimiento que se necesitó, cómo era el servicio de extensión cuando la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, cómo el servicio de extensión tuvo que ajustarse a los cambios en la economía, en la agricultura, para poder satisfacer las necesidades de una nación que estaba en una situación complicada como era la guerra o como es la depresión en 1929 o las necesidades de desarrollo económico que en los años 50 le plantean al país. Y sin embargo, el servicio de extensión se adecua, se ajusta, va cambiando, ¿sí? Un ejemplo de eso podría ser estos datos, ¿no? Al inicio del trabajo del servicio de extensión,
el 50% de la población en Estados Unidos trabajaba en las áreas rurales en la agricultura y el 30% del empleo se daba a partir de estas actividades. Y el servicio de extensión ofrecía actividades en agricultura, en economía de la familia, el trabajo con jóvenes, trabajando con recursos naturales y en desarrollo de las comunidades, ¿no? Desarrollo local. Actualmente, el 17% de la población de Estados Unidos vive de una actividad relacionada con la agricultura y el 2% del empleo está relacionado con esa actividad. Y a pesar de la reducción, se han ampliado las áreas de trabajo que tiene el servicio de extensión. Hay cuestiones de suelo, agua, calidad, conservación. Hay aspectos sobre desastres naturales, sobre cambio climático, que nos ayudan a entender cómo se puede ajustar mucho esto, y esa es la capacidad que tiene el sistema de extensión. Siempre con la idea que tienen ellos de traducir la ciencia para su aplicación práctica, ¿sí? Ellos creen que la tecnología tiene un beneficio y entonces ese beneficio debe de ofrecerse. ¿Cómo se organiza el modelo? Hay un nivel federal con entidades, este es el Ministerio de Agricultura y este es el SNIA de ellos, que también administra fondos, que financia, organiza, coordina, y hay un nivel estatal en donde hay, en las universidades, hay departamentos, estaciones experimentales y las oficinas de extensión que existen en cada estado y que ofrecen el servicio de extensión. A nivel local, en el condado, hay una oficina regional, hay oficinas regionales, hay servicios que se dan a organizaciones, productores, asociaciones, empresas locales, de extensión se dan estos servicios. Y entonces podemos ver que hay a nivel federal instancias que tienen un trabajo, a nivel estatal otras instancias y a nivel local otras instancias. Ahora, en cuanto a los extensionistas, hablando de las personas que hacen el trabajo de extensión, a nivel federal se puede ver que hay especialistas en diferentes disciplinas, que pueden ser las disciplinas de agricultura, ganadería, o pueden ser otras que son relevantes, necesarias, evaluación, liderazgo, trabajo en equipo, y estos especialistas tienen la responsabilidad de asesorar a especialistas a nivel estatal y a nivel local. ¿Qué vemos en el nivel estatal? Cada estado tiene especialistas de nivel doctorado sobre estas disciplinas y que generalmente están ubicados en las universidades y que tienen un plan de trabajo, horas asignadas de trabajo específicas sobre qué van a hacer en extensión. Entonces, a diferencia del modelo chileno que tiene una oficina y que contrata especialistas, aquí se tienen trabajadores y se les paga y se les asigna un plan de trabajo y tienen responsabilidades muy específicas. También a nivel regional puede haber ese tipo de especialistas que también tienen nivel de doctorado y atacan problemas muy particulares de las actividades productivas. En una región donde hay gran producción de cerdos, hay problemas de contaminación, de manejo de excretas, entonces este especialista les ayuda con eso y tiene un nivel de educativo altísimo de nivel de doctorado. Ya a nivel de campo, un extensionista tiene un nivel de maestría cuando menos y tiene la especialidad y trabaja en alguna de las 4 áreas que comentábamos: agricultura, recursos naturales, desarrollo comunitario. Entonces podemos ver toda esta conexión que hay de extensionistas, de especialidades y de relaciones que permiten que a nivel local un extensionista que trabaja con un productor tenga el apoyo de toda una gran cadena de especialistas en los diferentes niveles. Hay una organización a partir de disciplinas, de áreas, que les permite mucho fortalecer el trabajo, las capacidades que tiene el servicio de extensión, ¿sí? Y algo importante es que en ese país, extensión solo hace extensión, solo es programas de educación. Dice, ¿por qué solo hace eso? Pues porque hay otras estrategias, otros ministerios, otros programas que llevan a cabo estas otras cosas que se necesitan para crear el desarrollo. Entonces,
cada institución hace un trabajo específico, el trabajo conjunto crea ese esfuerzo que se necesita para desarrollar el país. Hay una gran capacidad de trabajo, se revisan los programas, se evalúan y sobre todo se evalúan por los productores y las autoridades locales. Si un productor no está contento con el servicio, le dice a la autoridad local que no esté contento y entonces el servicio se ajusta. ¿Por qué sucede eso? Porque este productor paga el servicio a través de sus impuestos y vota por estas autoridades. Entonces, si esta persona no está contenta, entonces la autoridad tiene que hacer algo al respecto. Y como el financiamiento viene a partir de lo federal, lo estatal y lo local, se tiene que satisfacer eso. Entonces, es la manera que amarran esta cuestión de calidad y satisfacción. Y lo que se ve es que hay una gran capacidad de que un extensionista antes puede trabajar con 15 personas más o menos hasta un nivel mayor que ahora se ve. También hay contratos que definen actividades, áreas de atención, horarios de trabajo, etcétera. Todos estos elementos, ¿no? Que permiten saber qué hace una persona y qué se le pide que ofrezca de resultados, ¿sí? Como les comentaba, hay una asignación, un manejo presupuestal. A nivel federal hay una asignación de presupuesto, a nivel estatal también se está negociando y a nivel local. De tal manera que entonces se atienden las necesidades específicas, pero se mantiene esa noción de modelo de extensión. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, cuando ya llega a lo local, lo que se puede ver es que hay una atención de problemas en los diferentes niveles y que por esos elementos de coordinación se puede coordinar a los diferentes niveles y atender las necesidades específicas. Tiene también una cuestión de una plataforma de gestión de conocimiento que es para extensionistas y para el público en general, en donde ofrecen capacitación, toda la información que necesitan y tienen un sistema permanente de actualización. También tienen reuniones anuales, nacionales, estatales, locales, donde se revisan todos estos temas de fortalecimiento de procedimientos, socialización, etcétera, que le ayudan a la gente a mejorar sus capacidades, ¿sí? Y tienen una alta tasa de reemplazo. Por eso es el gran esfuerzo en capacitación, porque más o menos el 30% del personal de extensión tiene que renovarse cada año. La gente se capacita y después se va a otros lugares. ¿Por qué? Porque son muy competentes, saben hacer muchas cosas, conocen sobre agricultura, organización, liderazgo y entonces son secuestrados por otras entidades para que lleven a cabo este trabajo en otras áreas, ¿no? Entonces, tiene una alta tasa de reemplazo. Eso significa que entonces se atiende a personas, hay una atención individual, personalizada, en términos de fomento de la actividad productiva de las personas. No es a través de proyectos, son trabajos que se hacen directamente con las personas para mejorar la actividad productiva, ¿sí? Y el productor es quien define el nivel de satisfacción. En cuanto a México, también hay una estructura definida por una ley. Eso permite seguridad, no hay movimientos, no hay cambios. Viene una nueva administración, un nuevo gobierno y cambian las cosas, sino la ley permite una estructura, un funcionamiento y unas relaciones. Entonces, hay un Ministerio de Agricultura, gobiernos estatales y distritos de desarrollo. Aquí lo local se aterriza en distritos de desarrollo. Estas entidades definen políticas, ejecutan programas, definen componentes y atienden la complejidad de la tarea, ¿sí? Llevan a cabo el sistema de extensión en México, tiene lineamientos muy bien definidos sobre cómo se opera, cómo se hace, tiene elementos de evaluación externa, otras entidades evalúan y dan recomendaciones al respecto y hay una presupuestación anual. Algo interesante que les comentaba de la complejidad de definir, de poder explicar un sistema de extensiones, esta cuestión de atiende a muchos tipos de agricultores y de actividades. Entonces hay agricultura exportación que se atiende, hay un mercado nacional de producción de alimentos para el mercado nacional que se atiende y hay esfuerzos de seguridad alimentaria como los que ustedes están trabajando que permiten fortalecer la capacidad de alimentación a nivel local. Y todos esos modelos, a pesar de ser diferentes, se atienden. Ha habido una evolución
de trabajar con comunidades, grupos, grandes grupos de personas, cientos de personas. Un extensionista podía trabajar con 2,000 productores, esa era su población de trabajo, a trabajar con grupos, ¿sí? Y ahora se está trabajando con proyectos. Los grupos son más pequeños y más orientados a ofrecer resultados concretos. Entonces se trabaja un proyecto productivo con un grupo pequeño de personas. Ya no son grandes grupos, sino son grupos pequeños, específicos, que permiten entender qué se está haciendo, qué se puede lograr, cuál es el avance. Y también hay empresas proveedoras de servicio, que es lo que hemos hablado de la tercerización. Un elemento muy importante de la experiencia mexicana es la experiencia exitosa que existe de lo que se llaman las entidades intermedias. Por ejemplo, las cooperativas tienen grupos de gestión que ayudan a los productores a tener acceso a estos servicios de extensión o otro tipo de apoyos que tiene el gobierno. Entonces, eso hace que un programa de gobierno que puede no estar bien diseñado, al final termine funcionando muy bien, porque estas entidades intermedias son como un ajuste entre lo general de una política, de un programa, y lo específico de una entidad. Entonces, estas instancias intermedias permiten el ajuste, el aterrizaje específico para lo local y lo que se necesita. Algo que sucede en México es que hay mucho interés, hay mucha preocupación y por lo tanto hay mucha inversión, y los resultados no son los que uno podría esperar por muchas cuestiones, ¿sí? Pero entonces se habla de que no son los mejores resultados en términos de la inversión, y quizás por la naturaleza del problema o por la naturaleza de las personas a las que se les quiere ayudar, ¿no? Hay muchísimos programas, más de 40 programas de extensión, solo de extensión. Y también hay esto que hablamos de los contratos, ¿no? Que definen la relación. Como son terceros que se contratan, pues entonces hay que saber qué están haciendo y si están logrando lo que se les pide que hagan. Hay una cuestión muy importante que se observa en México, es que estos lineamientos que se tienen a veces se convierten en el método de extensión, que por seguir el lineamiento definido por el programa, así se convierte el método de extensión. Entonces, hacemos lo que los lineamientos dicen, no hacemos extensión. ¿Pero por qué se hace? Pues porque hay que seguir los lineamientos. Sí, pero los lineamientos son directrices, no son el método específico de extensión o la manera de trabajar, ¿sí? Pero entonces ahí hay un problema por esta excesiva burocracia, un montón de cosas que se tienen, ¿no? Es tratando de organizar y de hacer eficiente el sistema de extensión. Y hay muchísimos extensionistas, 11,000 extensionistas. Se ha podido fortalecer eso después de que desaparecieron cuando vino el neoliberalismo y decidió que el Estado no debería de hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Como les decía, hay un excesivo papeleo, hay burocracia por diferentes cuestiones, ¿no? Esta cuestión de la corrupción. Hay tanto que se quiere de apoyar que a veces se dejan muchos espacios para lo que se llama la búsqueda de rentas públicas, ¿no? El secuestro de rentas públicas. Hay capacidad para poder entonces atender diferentes tipos de actividades agrícolas, de agricultura, de productores, y siempre hay una pelea entre deberíamos dedicarnos a exportar, deberíamos de atender las necesidades locales de alimentación, pero es que aquí viene el dinero y entonces nos puede traer muchísimas divisas, pero también es importante generar los alimentos. El COVID demostró lo importante que es generar alimentos a nivel local, por ser capaz de producir los alimentos que necesitan las ciudades, sin necesidad de tantas cuestiones externas, ¿no? Cuando el sistema se cierra, entonces el sistema agroalimentario parece ser que no puede responder. Entonces hay esas grandes discusiones de qué es lo que debemos de hacer, ¿sí? Entonces, bueno, con esto acabo la idea de qué son los métodos, los modelos, los sistemas de extensión, y algo que quiero que vean es cómo se ve una tendencia a tender a ser más específicos en el trabajo y en las metodologías, a trabajar tratando de buscar la calidad, el efecto, la eficiencia, mejorando las capacidades que tiene el personal en campo intermedio para poder hacer su trabajo. Y entonces,
por parte de los extensionistas hay una gran preocupación de cuáles son los nuevos métodos, cuáles son las nuevas prácticas, cuál es esto, qué es lo que existe, ¿no? Y entonces yo me he topado en el trabajo que he hecho con imágenes muy interesantes del trabajo de extensión en otros países, en otros tiempos. Entonces lo que he más o menos llegado a la idea es de que no hay modelos ni metodologías nuevas, sino adecuaciones que a lo largo de todo este tiempo en diferentes ámbitos hemos hecho de las cosas, ¿sí? Déjenme explicarme. Lo que ustedes están viendo aquí es una reunión de productores con un extensionista alrededor del año de 1800 en Suiza. Y si yo no les pusiera este título, esta información, yo diría, pues esta es una reunión de productores con un extensionista en cualquier parte del mundo, cualquier agricultor, etcétera. Esa es como la dinámica, la interacción que existe, ¿sí? Y desde 1800 lo estamos haciendo. Lo hemos cambiado, le cambiamos los nombres, pero ciertos elementos permanecen y se van ajustando a lo largo del tiempo. Pero entonces ahí vemos el elemento esencial, el extensionista que tiene contacto con los productores, un contacto directo y que tiene información precisa. Por eso es la preocupación de qué tanto sabe esta persona para poder hacer su trabajo, qué tan competente es esta persona para poder hacer su trabajo. Y cómo los agricultores pueden comunicarse con esta persona solicitando información específica, ¿sí? Que ahora se le llama la demanda. Aquí tenemos un módulo demostrativo. Hace casi 100 años se maneja la idea de un módulo demostrativo. Lo que está demostrando es una cocina. Lo que está demostrando es el uso de gas para cocinar, tratando de sustituir una estufa de leña por gas. Y entonces ponen un módulo demostrativo. No es la casa de un agricultor, es una casa tipo de un agricultor que presenta la cocina, el comedor, la alacena está aquí y trata de mostrarle a la gente cómo es posible cocinar con gas. Este es el tanque de gas y lo simple que es poder ajustar todo esto para entonces tener una calidad de vida mucho mejor, ser más eficientes, etcétera, todo lo que esa tecnología ofrece, ¿no? Pero los módulos demostrativos existen desde hace 100 años. Las demostraciones de resultados, los talleres participativos existen desde hace 90 años, cuando menos en Estados Unidos. A estas mujeres jóvenes se les está enseñando cómo cuidar a los bebés, las prácticas de cuidados, de higiene, de limpieza que se tienen que hacer para que un bebé esté sano, para que pueda hacer las cosas, ¿sí? Entonces, existen estas técnicas, existen estas estrategias desde hace mucho tiempo. Las hemos estado afinando, cambiando, ajustando a las condiciones, pero existen desde hace mucho tiempo. Entonces, las buenas prácticas, ¿qué son? ¿De dónde vienen? Los circuitos cortos, ¿no? Ahí está un productor haciendo un circuito corto que se le llama, los circuitos de cercanía, para entonces vender pollitos, huevo fresco, gallinas jóvenes listas para que rompan postura. Y aquí están las gallinas, aquí está el huevo, los pollitos, y acá hay otros productos que existen en un circuito corto en donde el señor dueño de esta granja le está vendiendo de manera directa a un consumidor ese producto. Hace casi 100 años existe esa idea. La agregación de valor. Un agricultor que vive aquí, que tiene sus cultivos y que produce cierto tipo de cultivos. Fíjense que son sandías y el productor parece que produce maíz. Y entonces aquí está la familia del agricultor, aquí está la otra parte de la familia ofreciendo productos que suponemos vienen de aquí y que le agregan valor a esos productos. En vez de vender un producto sencillo, vendes un alimento y puedes ganar mucho más. Las personas van porque es fresco, porque quieren apoyar a estos productores y entonces tenemos la noción de agregación de valor, de ventaja competitiva, ¿sí? Hace casi 100 años. Entonces, lo que es muy importante es lo que plantean muchos elementos, el modelo del INCATA, la plataforma de extensión, la capacitación, es cómo gestionamos todo ese conocimiento para saber qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo es que funciona, qué es lo que sabemos hacer, ¿sí? Y eso viene de nosotros mismos, de nuestra capacidad para poder entender nuestro entorno y de poder resolver este tipo de situaciones.
esa es la revisión de los modelos de extensión. Ya les expliqué los actores, las relaciones, estas cuestiones de normatividad, de estructura, de que si la ley dice que el ministerio, que el programa, el proyecto, el extensionista, que hay que capacitar al extensionista, el Ministerio del Trabajo puede capacitar a ese extensionista, o se le certifica o se le contrata con esa gran capacidad, o no, se contrata a una persona de campo y se le fortalece. Entonces, todos estos diferentes temas que tratan de atender el modelo de extensión. ¿Sí? Entonces, me gustaría platicarles un poquito más, ¿no? Entonces, cuando vemos un modelo de extensión, debemos entender varias cosas. ¿Quién hace la extensión y a quién se le ofrece ese tipo de servicio? Aquí lo que vemos es un agricultor, un granjero que tiene agricultura familiar en Estados Unidos, tuvo un problema y le iba a ganar el cultivo, y entonces sus vecinos fueron y le echaron la mano para ayudarle a cosechar y que no perdiera la cosecha, ¿sí? Pero nos damos cuenta de que hay una gran cantidad, hay una gran diferencia en la actividad productiva. Fíjense la maquinaria que utilizan estas personas. Esta máquina es de una de estas personas, esta máquina es de otra persona, esta máquina. Esa es la noción de solidaridad y del trabajo colectivo, ¿sí? En esta agricultura familiar. Pero el agricultor es diferente, la actividad es diferente. Noten aquí el camión, 50,000 litros de gasolina para alimentar el trabajo de todas estas máquinas. ¿Eh? Hasta acá está otra granja. Aquí está la casa de otro agricultor. Entonces, el modelo de extensión se ajusta a quién se va a atender y desarrolla actividades y estrategias adecuadas a esa persona, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando se analizan las cosas que funcionan, porque hay que entender cuál es la naturaleza del modelo de extensión, a qué responde el modelo de extensión. Entonces yo les ofrezco esto, que traten primero de entender quién ofrece extensión, a quién se le ofrece extensión, y entonces cómo ese modelo permite que una entidad pueda ofrecer extensión a un público, ¿sí? Y resolver estas preguntas que son esenciales en un programa de extensión. ¿Cuáles son esas preguntas sustanciales de un programa de extensión? Ustedes, eso es algo fundamental. ¿Qué ofrece el programa de extensión de información, de conocimiento, de tecnología al público que atiende? ¿Sí? Y entonces vemos cómo Colombia lo resuelve de cierta manera. El programa de desarrollo municipal. Cómo Chile dice la demanda de los productores me dice esto, cómo se hace en Estados Unidos o en México, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es que el modelo de extensión nuestro saca la información de decir qué necesita la gente? ¿De qué se trata esta tecnología, esta información que hay que ofrecerle para lograr ese objetivo? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice el Ministerio del Trabajo en el modelo colombiano porque es el que capacita, o lo dice el productor que está en tal localidad, ¿sí? Y que lo plasma en el programa de desarrollo de su municipalidad? Entonces, ¿cómo se define eso de qué se va a ofrecer? Porque ese es un punto muy importante. ¿Qué vamos a ofrecer de tecnología de información? El otro punto es ¿a quién se le ofrece? O sea, ¿quién es nuestro público? ¿Qué características tiene el público que vamos a atender? ¿Son productores marginados? ¿Son productores pobres que tienen pocos recursos, que apenas tienen para alimentarse, que no pueden leer, que no tienen acceso a tecnologías de información? Y entonces, ¿pero quién saca esa información? ¿El que diseña el programa o el extensionista que está en campo? El experto que nos ponen en Chile, que nos apoye y fortalezca nuestras capacidades, y es el que nos dice qué características deben de ser sustanciales, o es el productor mismo que cuando trabaja con el extensionista le dice esto es lo que es importante, ¿sí? Entonces va a ser una escuela de campo, va a ser un folleto informativo, va a ser un díptico, un tríptico, una cartilla. ¿Qué es lo que es adecuado de acuerdo a quién se está trabajando? Y eso nos lleva al último punto. ¿Cómo es que se ofrece ese trabajo? Esas estrategias, ¿no? De acuerdo como dice el experto, de acuerdo como dicen los productores, o de acuerdo como dicen los lineamientos. El lineamiento dice que vamos a trabajar en escuelas de campo.
Entonces, eso es lo que vamos a hacer, escuelas de campo, ¿no? Bueno, pero ¿cómo las escuelas de campo se podrían hacer otras cosas? Y entendiendo el modelo, podemos ver cómo se resuelven estos temas que son sustanciales en el trabajo de extensión. Finalmente, una de las cosas que también son importantes de entender cuando se analiza un modelo es cómo se estructuran las funciones del modelo. Entonces, aquí hay esta entidad que coordina el trabajo de extensión y que lo definen las diferentes regiones con los diferentes componentes, como los que ustedes tienen, y aquí están los extensionistas que llevan a cabo el trabajo. Aquí está esta unidad que analiza el trabajo y que apoya el trabajo, fortalece las capacidades, que en Colombia es el Ministerio del Trabajo, que en Chile son expertos, que en otras entidades en Estados Unidos son los cursos de capacitación y los expertos a nivel estatal y los expertos a nivel nacional, y son quienes ayudan a esta persona a llevar a cabo su trabajo, ¿sí? Entonces, más o menos hay una estructura, hay funciones que se llevan a cabo para que el trabajo de extensión funcione bien, y el modelo define quién forma parte de cada estructura. La gran pregunta es si esta estructura genérica es la que es importante de analizar, cómo existe, ¿sí? El modelo de Estados Unidos plantea una estructura así: un extensionista altamente capacitado con nivel de maestría en ciencias, que tiene mucha capacitación, que tiene mucha gestión de conocimiento, apoyado por expertos a nivel estatal, nacional, en las universidades, y por lo tanto la mayor parte del trabajo descansa en esta persona. Esta persona define el qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, a quién se le va a enseñar, qué características de ese quién son fundamentales. Mientras que hay otros modelos en donde no recae tanto el trabajo aquí de responder esas preguntas, plantearlas y resolverlas, sino en esta unidad que coordina o en esta unidad que apoya. Entonces, aquí en Colombia, el ministerio hace eso, y entonces todo esto se coordina aquí. ¿Y qué hace el extensionista? Entonces, lleva a cabo lo que otros han decidido. Entonces, lleva a cabo como un trabajador, ¿no? No piensa, sino ejecuta. ¿Quiénes pensaron? Estas personas. ¿Quiénes diseñaron estas personas? ¿Quiénes resolvieron esos temas sustanciales del modelo de extensión? Estas personas, y estas personas se ejecutan. Eso permite que haya una eficiencia muy grande. Se lleva a cabo de una manera muy fuerte, muy fortalecido, porque ha sido diseñado y trabajado por gente muy capaz, ¿no? Y aquí la gente capaz es la que diseña y resuelve eso. Entonces la capacidad y la gran experiencia en este modelo están aquí, y en este modelo están aquí. Algo que deberían de pensarse para que ustedes quizá entiendan un poco más el modelo, cómo están los actores y las relaciones, es cómo funcionan, quién responde a esas preguntas esenciales de con quién estamos trabajando y qué características son sustanciales, qué le vamos a enseñar, qué necesita saber esta persona. ¿Ven? Porque entonces significa que se articulan de alguna manera estos componentes. Y entonces la idea es que el modelo de extensión es importante en la institución, los elementos que tiene y el público que va a atender, como esta cuestión muy interesante de la agricultura familiar de tipo de Estados Unidos, o otro tipo de agricultura, sí, que estés en Chiapas, en México, es en la región indígena, en la sierra, y son otro tipo de agricultores, es otro tipo de actividad, y entonces el modelo debe estar armado de manera diferente, ¿sí? Bueno, y eso es todo lo que les puedo platicar. Con mucho gusto, si tienen comentarios, preguntas, podemos hablar. Y también los comentarios, por favor, del panel. Agradecemos por la importante exposición al señor Fernando Manso Ramos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y la Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural, RELACER, con el tema Modelos de Experiencia Agraria Rural, los casos de Chile, México, Colombia y Estados Unidos. A continuación, damos pase a nuestro primer panelista, señor Fernando Barrera, especialista en desarrollo rural de la representación del IICA en Chile.
ingeniero agrónomo de la Pontificia Católica de Chile, con diplomas de especialización en economía rural, economía agrícola de la Universidad Católica de Louvain. Anteriormente se ha desempeñado como profesional del Centro de Educación Tecnológica de Chile, fue asesor regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza, ha sido jefe del área del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP de Chile, se ha desempeñado como encargado nacional del Servicio de Asesoría Técnica y como jefe del Departamento de Extensión. En la actualidad trabaja como especialista en el desarrollo rural de la representación de ICA en Chile. Adelante con sus comentarios, tiene 10 minutos. Muchas gracias, Julio. Y bueno, primero que nada, agradecer la invitación de la oficina de ICA en Perú, que ha canalizado esta demanda de poder participar en este evento tan importante. Y agradecer también particularmente a Fernando Manso, un viejo conocido, un buen amigo, que ha hecho una presentación, por cierto, súper interesante siempre, que nos mostró un panorama muy completo de lo que son hoy día los servicios de extensión en estos 4 países, ¿no? La verdad que su exposición me llamó a muchas reflexiones que quisiera compartir con ustedes. Y quiero partir con un elemento que está como, creo que a la base de muchas de las cosas que mencionó, ¿no? Y es que los servicios de extensión tienen mucha fortaleza y mucho reconocimiento, pero también tienen muchos cuestionamientos, y eso ha hecho que hayan tenido en Latinoamérica en particular comportamientos que han sido zigzagueantes respecto a su importancia y relevancia, ¿no? Y uno de los elementos que está a la base de eso es que es difícil saber qué es lo que los servicios de extensión hacen y lo que generan, ¿no? Y qué transformaciones logran en el campo. Mucho de los cuestionamientos están centrados en saber cuál es el impacto de las cosas que los servicios de extensión tienen y pueden lograr hacer, ¿no? Y alguien puso aquí una pregunta que decía, bueno, ¿qué tan importantes son las evaluaciones externas de los servicios de extensión? Son muy importantes, ¿no? Porque justamente ayudan a construir y de alguna manera mirar qué es lo que los servicios de extensión logran transformar en el campo, ¿no? Porque esa es su misión particular. Y claro, son muy importantes las evaluaciones, pero, y por cierto, las evaluaciones que se hacen internamente y las evaluaciones externas, pero la construcción de servicios de extensión de calidad que logren impacto parten o se estructuran a partir de varios elementos que logran asegurar que eso que se diseña, eso que se piensa que puede hacer, se exprese verdaderamente en el terreno. Entonces, hay varios elementos que mencionó Fernando que son importantes de mirar. Por una parte, relevar los temas que tienen que ver con la competencia de los extensionistas. Ese es un tema que sin duda es muy importante, porque los servicios de extensión tienen de alguna u otra manera siempre están centrados y basados en la relación que establecen los extensionistas con los beneficiarios, con los clientes, ¿no? Y por lo tanto, pese que en ese esquema que mostraste, Fernando, hay distintas cargas, en términos de relevancia, siempre la interacción siempre el delivery, la entrega del servicio está centrada en agentes de extensión que tienen que tener competencia para hacer adecuadamente la tarea que se les encomienda. Entonces, el construir esas competencias es una tarea que es titánica, ¿no? Y que es muy compleja, porque los servicios son muy complejos, ¿no? Porque no es solamente ir a entregar conocimiento técnico, sino que requiere de una serie de habilidades que algunas tienen algunas simplezas en la formación, pero algunas que son muy complejas.
y que se construyen normalmente a partir de años de experiencia y de trabajo que nos permite establecer, en definitiva, relaciones significativas entre el extensionista y los clientes para poder construir esos cambios que se plantean. Entonces, ahí hay un desafío, por una parte, desde las instituciones de formación, de construir currículum que permitan formar esas competencias que son claves, que son formables, y las instituciones que entregan en términos de establecer procesos de construcción de esas competencias en el lugar de trabajo, en el aprender haciendo, en la acción de la extensión. Entonces, muy, muy, muy relevante ese tema respecto al tema de competencia. Hay otro punto que me gustaría relevar, que tiene que ver con que muchos de los esquemas que vimos corresponden a esquemas de servicios tercerizados, donde la acción del Estado se expresa a través de empresas, de municipios, de un agente distinto ¿cómo se llama? A la institución que genera el servicio, ¿no? Y eso es también un elemento que es común y que requiere una especial atención, porque aquí se produce lo que se conoce como una relación de agenciamiento, y ese agenciamiento requiere una coordinación de los incentivos para que el agenciamiento funcione bien. Y Fernando lo decía muy bien, porque aquí la banda es una banda que está dividida en distintas partes, y aquí tiene que haber un director de orquesta que haga que el que toca el bombo con el de la trompeta y el violín funcionen bien. Y eso no es nada sencillo, y eso requiere la estructuración de no solamente lineamientos que quedan definidos en la política, sino que tienen que traducirse en relaciones contractuales con incentivos adecuados para que tanto los intereses que tienen los beneficiarios, las empresas que entregan estos servicios y el mandante, el Estado, funcionen en la misma sintonía, ¿no? Porque los servicios de extensión tienen la particularidad de que son muy o extremadamente difíciles de supervisar. Entonces, el mandante nunca está, o es muy difícil que esté de manera contingente cuando el servicio se entrega, para entender la calidad de lo que se está entregando. Y por lo tanto, hay que pensar y diseñar adecuadamente para que esa línea, ese hilo comunicante, vibre de la manera adecuada, ¿no? Que esta cuerda todos la estemos tocando en la misma línea. Quiero relevar también el ámbito de la adecuada articulación, ¿no? Que era esta idea del soporte experto que hay en Chile, de la idea del Linkata, en Colombia, de la estructuración que tiene el servicio de extensión en Estados Unidos, de vincular las land-grant universities con los servicios de extensión a nivel de condado, de manera de generar dentro de los esquemas de gestión de innovación una relación adecuada entre centros que generan conocimiento o que tienen mucho conocimiento, que por medio de los servicios de extensión tal vez la palabra va a sonar un poco fuerte, pero se confrontan al conocimiento local, y se produce esta relación dialéctica, ¿no? de tesis, antítesis, y la síntesis que colabora a generar el extensionista en este diálogo de saberes, ¿no? Y donde también demandas que parten de los territorios pueden ser llevadas hacia arriba en el canal de la producción de conocimiento nuevo, y que pueden generar innovaciones que se generan en otros sitios, ¿no? Entonces, interesante esa relación que se plantea en términos de poder construir esta relación de doble vía en esquemas de innovación. Y por último, para terminar, quiero comentar una particularidad que no está del sistema de extensión en Chile, pero que para mí es un gusto poder
comentarla aquí y que tiene que ver con una reciente incorporación dentro del esquema de extensión en el INDAP, que es la incorporación de los talentos rurales dentro del esquema, que es una inspiración que viene a partir del Jaco Guiñán, que miramos con mucho interés la participación de los yachachiks como actores importantes en el sistema de extensión. En Chile tomamos el nombre de los talentos rurales, pero responde a esta misma lógica de valorizar y reconocer el conocimiento del saber local dentro de los sistemas de extensión. Entonces, para mí, esta oportunidad es una linda instancia de poder hacer ese reconocimiento a ese importante aporte que ha hecho el Perú a los sistemas de extensión en Latinoamérica bajo este esquema del trabajo del saber local. Así que muchas gracias por esta oportunidad y el tiempo de poder participar de esta excelente presentación. Agradecemos a nuestro panelista Fernando Barrera, él es especialista en desarrollo rural de la representación del IICA en Chile en el tema de modelos de extensión agraria rural. Muchas gracias. Ahora presentamos a nuestro segundo panelista, el señor William Arteaga, es docente de la Universidad ESAN, es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con especialidad en economía, administración y planificación, grado de maestría en economía, mención en comercio exterior y finanzas internacionales por la Universidad San Martín de Porres, con amplia experiencia en gestión y dirección en el sector privado y público. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales referidos a los temas agrícolas, ha sido representante titular del sector agricultura en las rondas de negociación de la OMC, de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Mercosur, la CAN, México y Chile. Ha sido director general de planificación agraria, gerente de la Asociación de Productores de Azúcar, APAR, gerente de agronegocios de Prompex, coordinador general del Departamento de Agronegocios de PromPerú, director del Programa de Compensación para la Competitividad Agroideas, presidente ejecutivo de Sierra y Selva Exportadora. Recientemente ha sido viceministro de Políticas Agrarias encargado del Viceministerio de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego. Actualmente se encuentra dedicado a la docencia universitaria en los temas de comercio internacional, agronegocios internacionales y políticas agrarias en la Universidad de Lima, la Universidad de ESAN y la Universidad de La Molina. Adelante con sus comentarios, tiene 10 minutos. Muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, el agradecimiento a Foncodes, la persona del ingeniero Bovila, que me invitó a participar de este evento sumamente interesante. En segundo lugar, felicitar a mis dos, tanto al expositor principal como al primer panelista. Yo creo que las conclusiones que saco son sumamente interesantes, muy interesantes con respecto a lo que se podría proyectar hacia el Perú, ¿no? Un tema interesante que lo mencionó el expositor fue de que en México, dicen, el sistema de extensión está marcado por una ley, y eso evita de que se manosee, digamos, se altere, digamos, el sistema de extensión. Ok, curiosamente, en el Perú, he estado sacando acá el promedio, cada 7 años hay una nueva ley agraria, ¿no? Sale el año 92, después un decreto supremo el año 2001, 2002, otro decreto supremo, el 2008, decreto ley 997, y el 2013, la ley 30048, recientemente la ley 31075. Lo curioso es que desde el año 92 es el último año que aparece en la ley, en la institución que es el Instituto de Investigación y Extensión Agraria. ¿Ok? De allí para adelante, la palabra en las otras modificaciones del Ministerio de Agricultura, se les eliminó la palabra extensión, no aparece la palabra extensión, ¿no? Lo que sí cambian los nombres, aparecen 2 viceministerios y recientemente, como hemos podido ver, hay básicamente el cambio de nombre
de un viceministerio y el nombre del Ministerio de Agricultura, que ya no es agricultura, sino es desarrollo agrario y riego. Entonces, creo que acá hay un tema, ¿no? Esa maleabilidad que tiene la ley rectora del sector de estar cambiándose a cada rato. Y lo que ha pasado también, analizando la ley, porque me pareció interesante lo manifestado en México por Zagarpa, es que mientras la ley del año de los 90 comienza a poblar las agencias agrarias, ¿no? A partir del año 2000, 2001, 2002, 2003 comienza a repoblarse de nuevo las oficinas citadinas y urbanas del Ministerio de Agricultura. Y en el 2006, 7 y 8, que hay una fuerte intención de regionalizar el Perú, las direcciones regionales agrarias ya pasan al ámbito del gobierno regional y las agencias agrarias también. Pero lo gracioso es que, no gracioso, digamos, lo preocupante diría, es que a partir de esa fecha las agencias agrarias y las direcciones comienzan a tener menor peso específico en las decisiones agrarias de la región. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura comienza a repoblarse y a recrearse un nuevo ministerio como antes de los 90, cuando era muy altamente poblado. Eso nos ha llevado a tener una situación no deseada, en la cual se afirma lo que siempre mencionábamos, y con Hugo Vila hemos hablado, que somos amigos, hemos hablado bastante tema. Cuando hablamos de Colombia, dicen, hay políticas nacionales, hay un plan municipal, un plan departamental de extensión. En Estados Unidos está el USDA federal, está el estadual, el estatal, y también está el condado. Y en México está el Zagarpa, que va desde la parte subestatal hasta el distrital. Y es el esquema del Perú, porque en el Perú hay un gobierno nacional, un gobierno regional y un gobierno local. Sin embargo, en lo que justamente sucede en los otros países, que hay una estructura debidamente articulada, enfocada a la extensión agraria, nacional, regional, distrital o provincial, en el Perú eso está desarticulado. Entonces creo que la primera tarea y la primera lección que sacamos es, tenemos que estructurar esa relación nacional, regional y provincial o distrital y local, ¿no? Luego creo que amerita que, bueno, como acá la ley ignora, la última ley no habla para nada de la extensión, creo, para la realidad peruana, de que se emita una ley sobre la extensión agraria, ¿no? Para darle fuerza, porque desde el año 92, 93 no aparece la palabra extensión agraria en ninguna ley del Ministerio de Agricultura. Otro tema importante, yo creo que en el Perú hay bastante dinero que se está dando en la agricultura. El problema no es la cantidad de dinero, el problema creo yo que es la eficiencia del gasto, ¿no? Y para ser eficientes yo creo que tenemos que articular toda la actividad del Estado en el enfoque de territorio. Es un tema importante. Yo creo que en el Perú es el país por su variabilidad de climas, de tipo de agricultura, como se ha visto también, y es muy parecido el tema con México, agricultura de exportación, agricultura local, agricultura del pequeño, la agricultura familiar o de subsistencia. Entonces, es importante volver a mirar, llenar estos vacíos. Primero, una ley que defina expresamente el tema de la extensión, como una norma de índole que abarque los tres niveles de gobierno, ¿no? Nacional, regional y local. Y al final, estatificando, porque si bien es cierto, FONCODES, que estamos en este caso invitados en la casa de FONCODES, atiende temas de agricultura de subsistencia, muchas de estas cosas los haces, o sea, por impulso de FONCODES y porque está en el territorio. Entonces creemos que tenemos que planificar desde el territorio. Tenemos que tener una articulación de la extensión agraria con un enfoque de territorio y construir desde el territorio lo local, lo provincial, lo regional y lo nacional, ¿no? Yo creo que, como les decía, no es un tema de dinero,
casi todos los años el ámbito agrario devuelve entre 300 a 500 millones de soles al Tesoro porque no se han ejecutado. Entonces no es un tema de dinero, es un tema de enfoque, es un tema de articulación, es un tema de ordenamiento y es un tema de prioridad. Otro tema importante que rescato del sistema norteamericano es la variabilidad de servicios, ¿no? De servicios, entre ellos un tema de salud, de social, ¿no? Porque los que están en el campo saben de que muchas veces la única presencia del Estado en el ámbito a veces resulta ser la agencia agraria. Entonces sí puede ser la agencia agraria un elemento de extensión rural, no solamente agrario, sino extensión rural, con otros componentes que pueden ser salud, cultura alimenticia y información de mercados, etcétera, ¿no? No solamente lo agrario, ¿no? Por lo demás, yo muy satisfecho de haber escuchado al expositor y al panelista porque me traigo muchas conclusiones, ¿no? Para mi cátedra y todo mi quehacer profesional. Muchas gracias. Agradecemos por sus palabras al señor William Arteaga, docente de la Universidad de SAM, por sus comentarios a este importante tema, modelos de extensión agraria y rural, los casos de Chile, México, Colombia y Estados Unidos. Vamos a pasar a dar lectura de 3 preguntas resumidas por la participación de todos en este evento importante, para que nos dé las respuestas nuestro principal expositor. Pregunta 1. ¿Qué tan necesario es importante son las evaluaciones externas, generación de evidencias en los programas de extensión? Pregunta 2. ¿Cómo se encuentra el nivel de educación de los productores en los 4 países y cómo ha influido en ello sus modelos de extensión rural? Pregunta 3. En estos modelos, ¿cuánto tiempo en promedio demanda el acompañamiento de los extensionistas a los productores? Por favor, para su respuesta, señor Fernando Manso Ramos. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer los comentarios y nada más que, bueno, no sé cómo atenderlos, pero me parece que es muy importante lo que los comentarios, las reflexiones de Fernando y de William. Agradezco las ideas que me dan, ¿sí? Y creo que quizá podemos ajustar algunas cuestiones de las preguntas y los comentarios, las podemos juntar de otra manera. Quisiera cambiar también algunas preguntas en el orden, ¿no? Lo que es importante, lo interesante de ver cuando vemos los sistemas de extensión de un país, los modelos de extensión, es cómo responden a preguntas esenciales. O sea, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta un sistema de extensión y cómo lo resuelve? O sea, por ejemplo, yo voy a tener promotores, yo voy a obtener talentos rurales en el campo, así lo planteo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo le doy esa capacidad, ese conocimiento a esa persona para que pueda hacer de manera adecuada su trabajo? Entonces, si se fijan, yo tomé una decisión de tener talentos, no un ingeniero agrónomo, no una persona que tiene doctorado o maestría en ciencias, como en Estados Unidos, sino un talento. Entonces, ¿cómo estructuro el modelo para que entonces exista esa posibilidad de que esa persona obtenga esa capacidad? Entonces, en el programa que ustedes están manejando, en el proyecto que ustedes están manejando, hay componentes y hay diferentes componentes y parecen ser diferenciados. O sea, el hogar pudiera ser un tema muy diferente del fortalecimiento de la producción familiar, o sea, la mejora de la vivienda saludable. La promoción de negocios puede ser algo diferente, pero si yo pongo un talento rural, un promotor, una persona en las localidades, ¿cómo le hago llegar esa capacidad? ¿Cómo le permito que tenga esa capacidad y que entonces pueda ofrecer esa información
eso que necesita ofrecer a las personas de manera adecuada, a través de un experto, a través de un sistema de capacitación, a través de enlaces que le permiten obtener de esa información, o necesitaría otro tipo de personal, ¿no? Entonces, la pregunta esencial es, ¿cuáles son las capacidades que necesita esta persona en campo y cómo resuelvo esa duda de las capacidades? ¿Con un grado de maestría, un posgrado, o le doy un curso de capacitación continua? Les doy asesores, los conecto con asesores. Entonces, cuando estamos hablando de analizar esas experiencias, sería conveniente ver esas preguntas que se hacen los servicios de extensión para entonces poder ver cómo lo resuelven. Entonces, regreso a la pregunta de Ana María Robles, que habla de las evaluaciones externas. Dice, ¿qué tan importantes son las evaluaciones externas? Sí, son muy importantes, dan mucha información, pero yo me regresaría a decir, esa es una respuesta de una pregunta que se está haciendo el servicio de extensión. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo está bien hecho? ¿Cómo sé que estoy logrando ese efecto? Hay otra pregunta que habla sobre el tiempo de acompañamiento. ¿Cómo sé cuánto tiempo estoy acompañando a las personas? ¿Cómo sé la manera en que lo puedo hacer más eficiente? Entonces, el sistema necesita elementos informativos, analizar parámetros, tener resultados para tomar decisiones que hagan más eficiente el servicio o que nos permitan identificar nuevas áreas como el cambio climático, ¿no? Y decir, esto lo vamos a atender, y ahora, ¿cómo lo vamos a atender? Si ya tengo 4 componentes y esta persona en campo que está ubicada en Sierra Alta, allá en Puno o en la Amazonía, ¿y cómo le voy a acercar esa capacidad para que pueda atender cambio climático? Si ya con trabajos le ofrezco información sobre vivienda sana o lo que sea, ¿no? Cualquier tema que estamos hablando. Entonces, primero, ¿cómo identifico el tema? Y después, ¿cómo le doy la capacidad? Pero entonces puedo resolverlo con el tipo de personal o puedo resolverlo con un sistema que integre, que coordine, que ajuste, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y de dónde saco la información que me diga cuánto tiempo me tardo? ¿Cuál es la eficiencia de esa atención? Y entonces la pregunta no debería de ser, ¿las evaluaciones externas son adecuadas o no? Son un medio para obtener información, pero hay otros medios de obtener información. El contacto directo, como dice Fernando, todos los días con las personas es fundamental. Entonces ahí hay una fuente de información bárbara que se podría utilizar, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizar evaluaciones externas? Una persona que no conoce, que no entiende, que tiene que aprender, entender y después hacer una evaluación y hacer recomendaciones, y después la gente en campo dice, nos da recomendaciones generales que no sirven para lo que estamos haciendo. O no entiendo qué pasa, etcétera, ¿no? Entonces, son respuestas a una pregunta fundamental. ¿Cómo sé lo que estoy haciendo? ¿Cómo sé la calidad? ¿Qué ajustes tengo que hacer en las cosas para que esto funcione mejor? Mayor cobertura de mis programas, un acceso más adecuado a mis programas, la atención de cierto tipo de población, las mujeres que producen cuy en ciertas regiones y que son diferentes a los hombres que lo producen, y entonces cómo atiendo a las mujeres de una manera más adecuada, ¿sí? O a los pequeños productores contra los productores ya de una escala mayor. Entonces, ¿cómo sé qué funciona y qué no funciona? Una manera es evaluaciones externas, seguimiento, ciertos sistemas de parámetros, cierta calidad. Entonces, el sistema de extensión se sustenta muchísimo. Fíjense, no hablamos de evaluaciones así de que viene un evaluador y les pone y les pide y esto y lo otro. Es más, muy poco se hace en términos de seguimiento. ¿Cuántas veces va el extensionista a visitar al agricultor en Estados Unidos? No sé, esa información no se tiene. Entonces, ¿de dónde sacan la información de cómo se hace el trabajo y qué tan eficiente es el trabajo? Con el productor. El productor dice si es eficiente en términos de que le resuelve los problemas, y entonces va a la oficina local y dice, es que esto no es eficiente, es que esto no está bien, yo quiero que lo hagan. No le hacen caso, va a las autoridades y dice, esto no funciona. Y entonces la cadena se va construyendo, va respondiendo a esa cuestión, ¿no? Entonces,
El modelo depende de las características del sistema y de las instituciones. Entonces, ¿cuánto tiempo de acompañamiento? Pues dependerá de qué estamos haciendo. Las evaluaciones externas son un mecanismo, pero la pregunta esencial es lo que nos debe de interesar. ¿Qué necesitamos saber para? ¿Sí? Y entonces yo les planteé unas preguntas importantes. ¿Qué estamos enseñando? ¿A quién se lo estamos enseñando? ¿Qué características consideramos para diseñar esos programas de extensión? ¿Esas son las adecuadas? La pregunta es, ¿cómo sabemos eso? ¿Con indicadores, con una encuesta, un cuestionario, entrevistas, un evaluador externo, los mismos productores, los extensionistas que saquen información? ¿Cómo se sabe eso? ¿No? Y algo muy importante por ejemplo, preguntan el nivel educativo, ¿no? Y entonces, obviamente, el nivel educativo es más alto en Estados Unidos. Tal vez en México sea más alto, en algunos lugares que en otros, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y qué tiene que ver eso del nivel educativo en términos del programa de extensión? Porque a lo mejor no tiene un alto nivel educativo, pero sí tiene un manejo de la tecnología muy sofisticado del productor. Y entonces la pregunta es qué capacidades, qué características debe tener mi extensionista que le va a ofrecer información. Por eso hay extensionistas a nivel regional, porque es tan sofisticado lo que se hace en algunos lugares que tiene que tener una capacidad muy alta este extensionista para entonces poder dialogar, poder trabajar con ese productor. Y se hace un trabajo de presencia constante, una atención personalizada, porque la actividad productiva, las características son particulares, ¿no? Pero entonces, el nivel educativo es importante porque nos define las características de la población con la que estamos trabajando y por lo tanto también nos define los posibles métodos de trabajo para ofrecer esa información. Pero el tema no es si cierta metodología, si cierta práctica, si cierto esto, sino estas preguntas que se hace el servicio de extensión en términos del tipo de público con el que está trabajando, ¿sí? Lo que quiere hacer. Entonces, eso es muy importante cuando estamos viendo estos elementos. Otra cuestión muy interesante es cómo se institucionaliza esto. Gerardo nos pregunta, es que Perú carece desde hace tiempo del sistema de extensión, ¿cómo es que lo establece? Y dices, no nada más es una cuestión de estructura, de legislación, de leyes, sino de creación de instituciones, de cultura institucional, de profesionistas que quieran ir a campo, que profesionistas que estén en campo. O sea, yo voy a contratar a alguien en Lima para que vaya a la Amazonía a trabajar, o voy a contratar a alguien de la Amazonía para que trabaje en la Amazonía. ¿Y cómo le hago interesante este trabajo? De tal manera que diga, me gusta y además me puedo desarrollar, puedo vivir en mi lugar de origen, trabajar en extensión y tener un buen salario y estar satisfecho del trabajo que hago. Entonces, ¿cómo se construye eso? No nada más es que esté puesto en la ley, en el papel. Por eso les hablaba de que se van moviendo los sistemas y van construyendo con base en lo que están haciendo, ¿sí? Entonces, lo que es importante es que este proceso de institucionalización nos crea instituciones con capacidades, vínculos y relaciones y el reflejo de los intereses. Yo, productor, quiero esto. Y yo, sector público, quiero esto. Yo, Ministerio de Agricultura, yo quiero esto, ¿no? Pues yo, extensionista privado, que participo en esto que ustedes están haciendo, y yo quiero esto. Entonces, ¿cómo juntamos esto de tal manera que cada quien represente sus intereses? Esto que decía Fernando del agenciamiento, y podamos construir algo que es adecuado, de tal manera que funcione. No nada más es crear la estructura. Ahora ya hicimos la casa, ya definimos que hay recámaras, baños, todo esto, y ahora cómo lo hacemos funcional y que las personas que viven ahí funcionen como deben de hacer. Entonces, ese es un trabajo que es mucho más tardado, ¿sí? Muy fácil destruir un sistema de extensión. Con un plumazo lo destruyes, pero construirlo tarda muchísimo tiempo, sobre todo con nuevas ideas, nuevos enfoques, ¿sí? Una de las experiencias en México es que hay mucha gente joven, muchos profesionistas jóvenes que cuando interactúan con productores están contentísimos. Es que ese trabajo con productores y ganaderos y agricultores y las mujeres y qué bueno, me interesa mucho,
pero hay una frustración muy grande cuando se enfrentan a la institución y dicen, es que la Zagarpa, es que los programas, es que el dinero, es que el apoyo, es que esto. Entonces, parece ser que se valora muchísimo el trabajo de extensión por parte de agricultores y de extensionistas, pero hay un desencanto muy fuerte con toda esta estructura y con estas relaciones y cómo construimos todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo construimos? Entonces yo les comentaba, sí es importante el manejo del dinero en los diferentes niveles, como se plantea en Colombia, como se maneja en Estados Unidos, pero ¿cómo hacemos para que las cosas funcionen como deben de funcionar? O sea, si a nivel local el agricultor dice que yo quiero más apoyo para agricultura, pero también hay un extensionista que trabaja economía familiar y como la autoridad dice, a mí me interesa lo que es importante, entonces yo quiero apoyar agricultura, entonces el nivel estatal dice, no, el modelo es completo. ¿Sí? Es como si ustedes se enfrentaran a alguien que dice, a mí me interesa lo del desarrollo productivo, pero no me interesa lo del hogar. Me dicen, no, el modelo es completo. ¿Sí? Ahora, hay ajustes, pero el modelo va completo. Es que a mí no me interesa lo de economía ni financiar a un extensionista que trabaje economía familiar. El modelo va completo. ¿Sí? Y entonces eso es lo que pelea a nivel federal esto. Ahora, ¿qué va a hacer el de economía familiar? Eso es una decisión que se va a tomar a nivel local, con los agricultores que deseen participar. Pero ese es el reflejo de los intereses a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local y cómo juegan esas entidades, ¿no? Ahora, esa cultura, esas relaciones, esos vínculos se construyen con el tiempo y en mucho también vienen de cómo lo hemos hecho antes, ¿sí? Eso es, creo que sí, con eso. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? Sí, ahí, muchas gracias. Agradecemos al señor Fernando Manso Ramos por su participación en las respuestas, así como a los panelistas también, Fernando Barrera y el señor Williams Arteaga. A continuación, para sus palabras finales, invitamos al señor Renzo Silva Huerta, director general de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Adelante, señor Renzo. Buen día, el señor Renzo. Aló, ¿qué tal? Julio, ¿cómo estás? Sí se escucha. ¿Escuchan? Ahora sí, perdón, algunos problemas con siempre técnicos. Gracias, disculpa por la demora en conectarme. En primer lugar, felicitar a todos al expositor central, a Fernando, felicitarlo. Muy interesante todo lo desarrollado y los aportes tanto de Fernando Barrera como de William Arteaga, fundamental para entender este tema de la extensión rural. Yo quiero, en primer lugar, agradecerles, expresarles los saludos de la señora ministra Silvana Vargas, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que está muy atenta y está haciendo un seguimiento a estos eventos que tienen un objetivo central, que es justamente abrir un espacio de diálogo, conocer las experiencias internacionales, recoger lo que se viene trabajando y que también nos sirve como en una lógica de aprendizaje continuo a nosotros como MIDIS y a FONCOES en específico. Saludo lo que dijo Fernando y me parece súper interesante cómo hemos podido aportar desde Jaco Wiñay con un poquito sobre este importante tema que es la extensión rural. Yo cuento como anécdota cuando comencé mi carrera profesional de sociólogo ya hace muchos años, casi 20 años, mi primer contacto fue justamente un trabajo con productores agrarios en las zonas más alejadas de Lima, a la salida de Lima Norte, que es la zona de Caraballo. Y ahí mi primer contacto de trabajo que estaba orientado a todo el tema de fortalecimiento organizacional era acompañar a un extensionista rural que acompañaba y hacía su trabajo diario, supervisando, dialogando, coordinando, en reuniones, en actividades con los productores. Las fotos que presentaba Fernando Manso me hacían recordar de esa actividad cuando con él nos juntábamos con los productores a conversar,
a explicarles las lógicas, a intervenir y a escucharlos. En eso, este tema es a mí un tema que hago mucho seguimiento, me agrada y siempre estoy en constante revisión o desarrollo de literatura, ¿no? Entonces me parece súper interesante todo lo que hoy hemos visto, toda esta presentación que nos ha hecho Fernando y a cual agradezco, ¿no? Desde el MIDIS nosotros tenemos una lógica y como una política social de inclusión donde hay un eje central que es el eje de la inclusión económica, donde buscamos justamente mediante acciones buscar un acceso equitativo y sostenido para generar oportunidades orientados a mejorar los ingresos autónomos que permitan una salida sostenible de la pobreza y una participación activa en la dinámica económica, política y social del país. La idea del desarrollo de una inclusión económica es una situación en la que todas las personas cuenten con los servicios y bienes públicos y capacidades que les permitan aportar y beneficiarse del dinamismo económico, generando sosteniblemente los ingresos que sus hogares necesitan sin necesidad de transferencias u otras que se tienen del Estado, ¿no? La ENDIS, como le digo, esta Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, propone una estrategia de inclusión económica que reduzca tanto las brechas en aspectos tangibles, físicos, capital natural o financiero, como aspectos intangibles, capital humano, capital social, capital cultural. Además, el acceso a bienes y servicios que permitan elevar la rentabilidad de los activos del hogar, facilitando la conexión con el mercado y la mejora de emprendimientos. Todo esto se encuentra muy vinculado a lo que hoy día hemos escuchado, con estas nuevas estrategias de extensión rural. Para mí es fundamental y está en el debate actual este tema de la extensión rural. En el Perú, usted ya lo ha citado, alguno de los ponentes, hemos transitado en esta lógica en mediados de los 60 con la reforma agraria se implantó un modelo de extensión muy fuerte que luego entró en crisis en los 80 cuando justamente se activaron las cooperativas y los SAIs en la zona andina y entró en crisis todo este proceso. Ahora, bajo un nuevo modelo a mediados de los 90, se ha vuelto a implementar el tema de extensión rural con mucha fuerza, ¿no? Y he tomado apunte de forma muy interesante todo lo que nos ha dicho el expositor, ver el tema de calidad como un elemento central para evaluar los servicios, la presencia del sector privado como prestador del servicio, es un tema también que he visto en todas las experiencias han podido transitar, ver el tema de buscar resultados, el tema de generación de indicadores, y para mí me parece fundamental un tema que es la satisfacción de la satisfacción del usuario final, ¿no? Que es un tema para mí súper importante porque justamente es a quien llegamos, desde las diferentes formas o aproximaciones que nos han presentado los casos de los países, ¿no? Eso me parece súper interesante. Yo creo que esta nueva lógica de extensión rural justamente busca no solamente una transferencia de conocimiento de arriba a abajo, sino también del propio campesino, que en el caso peruano nos ha enseñado a valorar, y es un poco el modelo de Jaco Guiñay, que recoge, que lleva conocimientos, tecnologías, pero también recoge y apropia esos conocimientos y los adapta de acuerdo a los territorios, a los espacios, a los actores. Además, no solamente es un proceso de adecuación, sino, como bien me han mencionado, es un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad local y de las capacidades. Entonces, me parece muy importante todo lo que hemos abordado hoy día, ha abonado de manera sustancial a desarrollar nuestros elementos de contexto y sirve de manera importante para las acciones que tiene FONCOES. En ese sentido, reitero mi agradecimiento a ustedes, al expositor central, a Fernando Manso, gracias. Muy interesante tu experiencia y esa recopilación, a Fernando Barrera con la experiencia chilena y con esa mención a Jaco, te agradecemos y estamos en ese proceso continuo de aprendizajes, y a William Arteaga, que también nos ha mencionado los casos y las características y las necesidades también de fortalecer la institucionalidad para un proceso permanente de extensión y que no sea algo que no, como he mencionado, de fragilidad con cambios permanentes de leyes y normativas. Agradecerles, entonces dar por culminado esta actividad y compartir y esperar que podamos tener con los demás colegas de FONCOES en las próximas 2 actividades que quedan, en la cual también entiendo va a estar también la señora ministra comprometida en ellas. Entonces nada más por el momento, Julio, un fuerte abrazo a todos ustedes, cuídense mucho y gracias.
Agradecemos por sus palabras de conclusión a este evento al señor Renzo Silva Huerta, director general de diseño y articulación de las prestaciones sociales del MIDIS. Y con ello damos por finalizado la cuarta sesión del ciclo internacional de webinar sobre enfoques, estrategias y experiencias en desarrollo territorial y la agricultura familiar. Hoy con el tema modelos de extensión agraria y rural. Hasta la próxima. Gracias a todos Muchas los gracias. participantes, Gracias. a nuestro expositor principal y a nuestros panelistas. Muy amable. Muchas Tengan gracias. un buen día. Gracias, un gusto. Saludos, Gracias. cuídense. Saludos, cuídense. Adiós, muchas gracias a todos. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.